alabanza, en esa adoración. Padre amado, te damos gracias, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más acá en tu presencia, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que sea palabra tuya. Llévate toda palabra mía, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te pido que anules todo pensamiento humano, toda palabra humana, Señor. Y que sea tu palabra, que sea dirigida por tu Santo Espíritu, Señor, y no el querer mío, Padre amado. En el nombre de Yeshua Jesucristo, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, amados. Miren, ahí en sus manos tenemos una hermosa palabra que el Señor nos ha regalado a través del hermano Luis. Y es Esdras, el capítulo 10 de Esdras. Vamos a estudiar juntos esta palabra, amado hermano. Y mire lo que dice: reconciliación con el Dios de Israel por medio de la confesión. Así se ha titulado. Es una de los títulos que trae una de las versiones bíblicas. Reconciliación, ¿verdad? Con el Dios de Israel por medio de la confesión. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que solamente vamos a poder recibir de parte del Señor cuando confesamos nuestros pecados. Amén, amén. Amén. Ahora usted dirá, pero el Señor todo lo sabe. Eso es una verdad bíblica. El Señor conoce cada uno de nuestros pensamientos. Pero cuando llega el Señor y ve un hijo o una hija que dobla rodilla y dice: Señor, yo hoy te pido perdón porque he caído en adulterio, he caído en droga, en alcohol, en fornicación, anhelo que seas tú sacándome de allí. El Señor entiende que hay una renuncia. No te dejes robar la bendición. Esté atento. Hay una renuncia al pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado con nuestra boca, ¿verdad? ¿A quién se lo vamos a confesar? A Él. Pero también tenemos personas, ¿verdad?, que podemos contar. Las mujeres pueden contar conmigo, los hombres con el hermano Luis, ¿verdad? Y podemos juntos hacer una oración, ¿verdad?, al cielo, pedirle perdón al Señor por un pecado en específico, ¿sí? Pero el enemigo va a decir: no digas nada porque vas a quedar en vergüenza. Eso nada más le importa al Señor. Y resulta a veces, hermano, que usted tiene que pedir perdón. Y la confesión de pecados te conlleva a ti a abrir tu corazón delante del Dios de Israel y decir: he fallado. Entonces vamos a ver a Nehemías, que es uno de los sacerdotes que el Señor levantó en el pueblo de Israel. Amén. Dice el verso 1: mientras oraba Esdras. ¿Y qué hacía Esdras? Hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Miren lo que estaba haciendo Esdras. Estaba confesando, estaba postrado, llorando delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que al enemigo no le gusta es que nosotros confesemos nuestros pecados. Porque, y ni que estemos postrados. ¿Por qué? Porque ahí se rompe toda autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. ¿Y cómo está usted, hermano? Bien, amén, aleluya. Y en pecado oculto. Entonces el Señor, el juicio que se avecina a la tierra, precisamente va a desenmascarar los corazones. Usted va a ver iglesia y ellos no eran. Mira cómo quedó esa iglesia. Mire cómo. Porque el Señor va a poner al descubierto el corazón. Amén. Se juntó a él una muy gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Mire, todo el pueblo se puso a gemir delante de la presencia del Señor. Estaban llorando amargamente por sus pecados. Verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Geniel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Hay una prohibición, amado hermano, para los hijos del Señor, y es que cuando uno se casa, se debe casar dentro del pueblo, dentro de otro hijo del Señor. Pero en este momento ellos habían tomado mujeres extranjeras, se habían apartado de la ley de Dios. Amén. Y dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel.
Hermano, mire, hoy esta noche yo vengo a decirle, no importa si usted mató, robó, violó, abusó, de lo que haya pasado en su vida, si usted tiene la confesión de pecado, se arrepiente delante de la presencia del Señor, hay esperanza para usted. Amén. Amén. Porque dice su palabra, así como lo decía el varón cuando estaba en la oración, ¿verdad? El Señor vino por impíos, no vino por justo, vino por personas pecadoras, por todos nosotros. Amén. ¿Verdad? Y el Señor anhela que nosotros recibamos esta hermosa oportunidad. ¿Antes de qué, hermano? Antes de que venga el juicio a la tierra. Porque el Señor anhela sellarlo con su Santo Espíritu. Así que hoy, en esta noche, no pierda esa hermosa oportunidad de irse usted a cuentas con el Señor. Amén. Verso 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos. Miren lo que están prometiendo estos varones aquí. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ellos se habían unido con esas mujeres, aparte que no eran parte del pueblo de Israel, pero le prometieron al Señor, nos vamos a separar de esas mujeres. Y ya habían nacido hijos. Y hoy el Señor a muchos le ha dicho, esto no es el camino, tienes que apartarte de este hombre, tienes que apartarte de esta mujer. Pero no, se inventan unas cosas, amado hermano, porque han hecho yugos desiguales. ¿Y qué pasa? Que han preferido andar en el pecado. ¿Y cómo ha terminado? Mal. ¿Por qué? Porque el Señor quiere alertarnos hoy, a traer restauración a nuestra casa, que tomamos decisiones erradas, que tomamos decisiones llenas de pecado. Y no es solamente, el Señor conoce mi corazón, Él me perdona. No funciona así, amado hermano. Hay que tener un resarcir de perjuicio. Si usted es mi vecino y me hizo un daño, usted debe pedir perdón. Si yo le hice un daño, yo debo de pedirle perdón. Amén. Yo me arrepiento delante del Señor, ¿verdad? Voy en oración, pero también le digo, ¿sabe qué, vecina? Discúlpeme, porque tal día yo fui grosera con usted. Fue muchos años, pero el Señor restauró mi vida. O ayer no venía bien, perdóneme, discúlpeme. Hay un resarcir del perjuicio que le he ocasionado, ¿verdad? Dice el verso 4. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Ellos que dijeron, estamos en desgracia, porque estar en pecado, amado hermano, es estar en contra de Dios. Y dice la palabra que ¿quién podrá permanecer en pie que se vaya en contra de la palabra? Que se vaya en contra del Dios de Israel. Nadie, hermano, nadie, porque Él es 3 veces santo, santo, santo. Y nos han enseñado a que podemos estar en pecado porque Dios es bueno. Dios es fuego consumidor, amado hermano. Aquí Esdras y el pueblo llegan a un acuerdo y dicen, ¿saben qué? Hemos buscado mujeres que no hacen parte del pueblo, hemos tenido hijos con ellos, pero nosotros prometemos separarnos de ellos. Hacer una separación y venir y restituir, reconciliarnos con el Dios de Israel. Se levantó luego Esdras, verso 6, de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Elisabet. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los cautiverios. De los del cautiverio. ¿Qué pasa cuando hay un hombre de oración y una mujer de oración? Ayunan por el pueblo. Gimen por el pueblo. Aquí Esdras no comió pan, no bebió nada. Estaba en un ayuno. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos habían reconocido su condición. Y el Señor podía hacer algo, ¿verdad? Verso 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio que se reunieron en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Verso 9. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 21 días del mes, que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Mire, amado hermano, cuando uno tiene ese redarguir en el corazón, uno tiembla delante de la presencia del Señor. Pero cuando hay una persona que no quiere cambiar, usted le está mostrando el pecado y dice que no. O puede decir que sí, igual no hace nada.
porque no le interesa cambiar. Pero cuando hay un arrepentimiento de pecado, temblamos en la presencia, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y todo el mundo ve el testimonio. Aquí Esdras y el pueblo estaban así delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice el verso 10, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Amén. No funciona, amado hermano, como nosotros a veces creemos. Que nosotros cometemos el pecado, ¿verdad? Y entonces de todas maneras estamos como si no hubiese pasado nada. No hay un redarguir en el corazón, no hay un reconocimiento, ni siquiera hay un resarcir de perjuicio. Y nosotros tenemos que enderezar nuestro camino. Aquí el pueblo de Judá, el pueblo de Benjamín, ¿qué hizo? Hemos hecho una unión que el Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque era que el Señor era caprichoso. No, el Señor siempre está guardando nuestro corazón. Y había una razón en la ley de Dios, el por qué no se podían unir a mujeres o a hombres extranjeros. Porque esas mujeres y esos hombres, recuerden, eso le pasó a Salomón, siendo el hombre más sabio. Terminaron adorando a todos los dioses paganos. Se olvidaron del Dios de Israel, porque la esposa adoraba a la diosa Cera, a Astarot, a todos esos demonios. Entonces, hoy en día usted se casa con una persona con problemas de alcohol y usted termina con ese mismo problema. El Señor quería salvar a su pueblo, mantenerlo en una santidad, pero nosotros somos tercos, ¿verdad? Y dice el verso 12, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Mire, era tanto el pueblo que se había casado y tenían hijos, que no podían solucionar en 3 días. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinado, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Cuando nosotros estamos en pecado y no nos queremos arrepentir, la ira de Dios se pone sobre nosotros. Y está a punto, amado hermano, de usted ver eso, un hecho. ¿Cómo lo va a ver? En el juicio que viene, donde la 4ª parte de la tierra caerá en ese juicio. Terremoto, guerra, hambruna. Amén. Entonces no espere a que Mateo 24:7 se cumpla en nuestras narices para que podamos venir en arrepentimiento y en confesión de nuestros pecados. Dice el verso 15, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Septai les ayudaron. Verso 16, así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados por el sacerdote Esdras, y siervos, varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto, y determinaron el juicio, que todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes, verso 18, que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos Masaías, Eliezer, Harit y Gedalías. Y dieron su mano en promesa. ¿De qué dieron su mano, amado hermano? ¿Qué prometieron? Que despedirían sus mujeres. Cuando hay una confesión de pecado, hay una promesa frente del Señor. Concéntrese y reciba la palabra. Escuche bien. Hay una promesa delante del Señor. Señor, yo prometo sacar ese pecado de mi vida. Cuando hay una confesión de pecado conforme a la palabra del Señor, no un remordimiento. Ay, porque como cuando el esposo es encontrado haciendo infiel a su esposa, ¿no? Pero como es encontrado, él simplemente dice: mi amor, le compra rosa, perdóname, no volverá a pasar. ¿Sabe qué es eso? Remordimiento. Entonces cuando vamos y le decimos: papi, mami, esposo, esposa, no volverá a pasar.
pero no hay un cambio y no hay una actitud de reconocimiento, ¿qué pasa? No hay arrepentimiento. Cuando nosotros tomamos arrepentimiento en nuestra vida, decimos, Señor, no más a la droga, no más al alcohol. No, yo le decía que día a unos hermanos en un grupo en la iglesia virtual, y le decía, cuando hay reconocimiento de pecado en nosotros le podemos pedir al Señor, muéstrame el mundo espiritual. Entonces aquel hombre que el Señor sacó de la lascivia, no, cuando viene esa mujer mal vestida, no se queda mirando, sino que sabe que ahí viene un demonio en esa mujer. Y ese varón que ya está parado en la palabra, puede que mire una vez porque mirar una vez no es pecado, porque le tocó verlo, él tiene ojos. Pero enseguida dice, Señor, yo reprendo a Satanás, Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en la palabra de Dios. Pero cuando no hay reconocimiento de pecado, nos deleitamos en el pecado. Va y viene hasta que el Señor exhorta. Y aún así exhortando, puede continuar la persona en pecado. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Pero cuando nosotros entramos en ese arrepentimiento y empezamos a ver el pecado como realmente es, que no es una mujer bonita, sino un demonio de lascivia que trae esa mujer, más el que usted tiene, se conecta. Por eso cuando estábamos en el mundo decíamos, es que fue amor a primera vista. No fue amor a primera vista, fue demonios a primera vista. Porque cuando llega una persona, llegan dos personas a un restaurante, ¿verdad? Hoy, porque ya todo es en evidencia, el homosexualismo es algo muy normal. Pero antes llegaban dos varones a un restaurante o dos mujeres lesbianas. Y llegaban y se comunicaban, ¿verdad? Pero raro, si ella se ve muy mujer, ella no tiene ninguna apariencia masculina, pero los demonios se atraen, hermano. Y terminan esas dos personas en una intimidad. ¿Por qué? Porque los demonios hicieran que se comunicaran. Amén. Y eso no solamente funciona en el área sexual. Hay personas que tienen demonios de depresión. Entonces llega siempre el demonio de la ira o el demonio de la humillación. Entonces llega la persona que sufre de depresión y también llega la persona que es una altanera, tiene demonios de ira y enseguida, hermano, se conecta con la de depresión. La humilla, la trata mal, la ofende. Y esa persona que está en depresión siempre a mí, que yo vi, es que me dijeron. Claro, porque los demonios van a tener esa conexión espiritual. Pero ¿qué pasa aquí? Como este pueblo de Israel y el sacerdote Esdras, ¿qué hicieron? Reconocieron y despidieron su pecado. Hoy el Señor nos está invitando a nosotros, despidan su pecado. Despidan su pecado y permitan que el Espíritu Santo selle nuestras vidas. ¿Para qué? Para que haya salvación y vida eterna, porque el Señor no quiere que nosotros perezcamos. Dice su palabra que Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que haga parte de ese pueblo que va a ser salvo, rescatado de todo lo que viene. Para que, como dice Lucas, sean dignos de huir del tiempo venidero, de lo que viene. Y dice el verso 19, y dieron su mano en promesa que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Entonces, amado, hubo una separación. Sepárese de su pecado. Así le cueste lo que le tenga que costar, hermano. A medida que se haya metido usted en el pecado, así le va a costar. Porque hay personas que se le hace fácil salir del adulterio. Pero cuando ha sido una persona que ha vivido adúltera toda la vida, que lo que tiene es un problema de adicción sexual, qué complejo. Amén. Entonces, el último verso, el 44, dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres que habían dado a luz. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros como hombres y mujeres le ponemos mucho protocolo bueno cuando queremos poner excusa para no arrepentirnos del pecado. Pero al Señor no le importa si hay hijos o no hay hijos. Al Señor le importa un corazón arrepentido. Al Señor le importa un corazón que cumpla la palabra de Dios. Al Señor le importa un corazón que vaya humillado delante de su presencia.
porque a Él no le importa cómo nos puede señalar el mundo. Allá va el asesino, allá va el alcohólico, allá va la que era lesbiana. No importa la etiqueta que nos ponga el mundo como éramos nosotros antes, pero el Señor nos llama hijo de Dios. Y nos ha dado una corona de salvación y vida eterna, amado hermano. Así que no permita que nadie le robe su corona. Entre en esa cobertura. Y hoy vamos a orar. Vamos a cerrar en este servicio en oración. Usted va a ponerse sobre sus pies, ¿verdad? Y va a cerrar sus ojitos ahí. Y vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Padre amado, yo hoy te pido que seas tú, Señor, llevándome a una confesión de pecados. Amén, Señor. A redarguir de espíritu, Señor. Yo quiero, como el pueblo de Esdras, Judá y Benjamín, Señor, entrar en arrepentimiento genuino. Quiero reconciliarme contigo, oh Dios de Israel. Quiero postrarme en tu presencia para que tú puedas limpiarme de toda maldad. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido, oh Señor, que seas tú trayendo restauración y vida eterna. En el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Señor les bendiga.